Listo, profesor. Ok, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la charla de cada sábado organizada por la red LAFMAT, Red de Física de Materia Condensada y Ciencias de los Materiales. Esta red está conformada por investigadores de universidades de Latinoamérica, principalmente de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Venezuela. En esta oportunidad, me complace presentar al doctor César Cabrera Arista de, del Instituto FIC-UNAC. El doctor César Cabrera Arista estudió física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es el profesor de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao y se especializa en análisis de FT de estructuras blendas de zinc. Además, también es profesor asociado en FIC-UNAC y miembro de la unidad de investigación FIC-UNAC, investigador en RENACIT. En esta oportunidad, el doctor César Cabrera nos va a presentar el trabajo llamado Estructura electrónica y transición de fase semiconductora a ferromagnética del arsenuro de hierro con red blenda de zinc. Por favor, César, cuando se sienta preparado para comenzar, voy a comenzar. Ok, muchas gracias, doctor Sergio. Eh, Voy a hacer la presentación de mi pantalla, ¿sí? Sí, adelante. Ok, Esperemos que vaya todo bien. sí. Y ya estoy compartiendo. Quisiera saber si se puede ver mi No, pantalla. no se ve el PowerPoint, me veo yo, de hecho, en grande. Pero si proyectas la PPT me da la impresión que se va... Eso, ahí está. Ah, ya, perfecto. Ahí. Ya. Ok, muy buenos días a todos los miembros que se han conectado. Agradezco por la presentación al doctor eh, Conejeros y también agradezco la invitación de Luis de los Santos, un amigo que conocí en la Universidad de San Marcos. Y bueno, hoy voy a presentar los resultados de un trabajo que realicé ¿no? En la unidad de investigación de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao, del cual yo soy miembro activo, ¿no? Y también miembro del comité directivo, entre otras cosas. Eh, bueno, eh, en la portada del PPT se puede ver una fotografía, para empezar, de la entrada actual de la Universidad Nacional del Callao, que es la única universidad que tiene la región del Callao, o sea, la provincia constitucional del Callao, y bueno, estamos creciendo. Bueno, el trabajo, ¿no? Que yo inicié fue motivado por algunos artículos, un par de artículos que leí. Aunque yo no soy experto en superconductividad, pero sí tengo bastante experiencia en la estructura electrónica de materiales semiconductores. Y ¿no? Después de leer algunos artículos publicados, encontré algo interesante acerca de materiales de semiconductores ferromagnéticos y sobre todo con estructura cristalina de tipo blenda de zinc, algo que me llamó la atención y eso fue principalmente, ¿no? Eh, Bien, aquí les muestro en la fotografía, antes de iniciar la charla en sí, ¿no? En el PPT,
podemos ver al costado derecho la Facultad de Ingeniería Química, ¿no? En la cual trabajo, a la que pertenezco. Ahí en el tercer piso está la unidad de investigación, las oficinas de la unidad de investigación. En el segundo piso está el centro de cómputo. eh, y detrás de este edificio, a la espalda, están los laboratorios de química y de operaciones unitarias, en las que se tienen ¿no? Laboratorios de investigación, tanto para el pregrado y como para posgrado. El laboratorio de operaciones unitarias está destinado principalmente al desarrollo de tesis, ¿no? En pregrado de ingeniería química para los jóvenes. Bien, y yo no intervengo mucho en eso, pero participo activamente en la unidad de investigación de la Facultad de Ingeniería Química, y gracias a eso, yo puedo también plantear algunas propuestas de estudio en mi campo y que son apoyadas por esta unidad y por la universidad, por supuesto. Aquí en la parte superior izquierda, ustedes tienen una fotito del mirador que se encuentra en la punta. Es un bonito lugar para cuando tengan la oportunidad de venir a Perú, a Lima, y visitan el Callao, podrán ir a este lugar a disfrutar un poco de toda la belleza de la punta, que pertenece a esta región del Callao, ¿no? A esta provincia del Callao, donde trabajo, y podrán visitar algunos centros, museos y plazas que son muy bellas, están bonitas ahora. En la parte inferior también se puede ver el Museo del Real Felipe, que está a unas 2 cuadras de la Plaza Grau, que es otro lugar para visitar como parte turística. En este museo podrán encontrar información acerca, ¿no? de la historia del Perú y de la región del Callao. Es bonito. Cerca de este lugar, que no se puede ver en la fotografía, están al frente y a los costados, y al igual que en esta primera foto de arriba, del mirador de la punta, ¿no? Al costado, muy cerca de este mirador, a unos 5 minutos, 6 minutos a pie o máximo 10 minutos a Mucho, pie, hay restaurantes, bares, ¿no? Donde ustedes podrán disfrutar de bebidas, ¿no? Cafés y comida local también, en la que se especializan, ¿no? Todos los que viven en esta región del Callao. Bien, eso es como una parte introductiva acerca de la universidad y acerca de la región del Callao. Bueno, voy a hablar de la motivación, ¿no? Acerca del trabajo que he realizado. En principio, este trabajo de investigación o proyecto fue motivado principalmente por 2 artículos publicados por Leduc An en la revista Nature Communications. Uno en el 2021 y el otro en el 2016. Bueno, claramente podemos ver, ¿no? Que se miden propiedades ferromagnéticas y de magnetoresistencia gigante, ¿no? Monocapas, pues, ¿no? Monocapas que usan materiales ferromagnéticos en estas, ¿no? Y en las estructuras semiconductoras. Y eso fue algo que me llamó la atención, sobre todo que se estaba tratando del uso de materiales con estructura thin blender. Eh, y eso captó mi atención fuertemente. El otro artículo que leí acerca, ¿no? Del uso de materiales ferromagnéticos con estructura zinc blend es este otro artículo también publicado por Duke, pero en 2016, en la misma revista. Y bueno, habla de la observación de una división de spin, ¿no? En estructuras de tipo N-tipo, en zinc blend, en materiales ferromagnéticos que son semiconductores, pero de tipo N, ¿no? Bueno, el interés por hacer el cálculo de la estructura electrónica de esta aleación de fierro arsénico
¿no? Arseniuro de hierro, fue porque aquí este segundo artículo publicado, Duke manifiesta, ¿no? Y evidencia la existencia de la división de spin ¿no? de gran valor en la parte baja de las bandas de conducción en la estructura electrónica de materiales, ¿no? De ferromagnético, material semiconductor ferromagnético. Bien, entonces, eh, a causa de esto, yo pensé que podía hacer un estudio de estructura electrónica de este material, puesto que aquí ya contábamos con algo de experiencia, ¿no? En el cálculo de estructura electrónica de otros materiales semiconductores, por ejemplo, como el el arseniurio de indio con red cristalina blenda de zinc. Los resultados de este trabajo han sido publicados ¿no? en la revista de la Sociedad Química del Perú, el 2024, y previo a esto ya teníamos experiencia también con el estudio de la estructura electrónica de otro compuesto, otra aleación de aluminio arsénico, y obtenidas pues con el método Linear Moving Chain Orbital, método LMTO, que es el método que vamos a emplear para el estudio de las propiedades electrónicas de este material, ¿no? De esta aleación altamente motivada para el estudio, ¿no? Bien. Bueno, no quiero hacer una introducción, demasiada introducción sobre el formalismo teórico. Voy a hacer una introducción corta acerca de lo que es la estructura electrónica y voy a hacer una introducción tomando en cuenta lo publicado por Walter Kohn, ¿no? En un artículo publicado en 1999 acerca de la estructura electrónica de la materia y de cómo calcularla. Bueno, en ella, Walter Kohn plantea de que la estructura electrónica de la materia en general se fundamenta en esta ecuación no relativista para un sistema de un gran número de partículas y que en principio es muy complicada de resolver, ¿no? Y en esta ecuación, pues, R representan las posiciones de los electrones, R mayúscula representa la posición de los iones de una red, Z es la carga atómica de los iones, H barra, M sub E, ¿no? Son las constantes fundamentales de la mecánica cuántica, o sea, ¿no? La constante de Planck y la masa del electrón. Bien, lo importante ¿no? Del estudio de la estructura electrónica es que Walter Kohn en su artículo plantea una forma de reducir este problema complicado de resolver esa ecuación de muchas partículas a una ecuación más sencilla que es de este tipo, que es la ecuación de Schrödinger para un solo electrón, ¿no? Que interactúa en el medio de un potencial efectivo, que resulta mucho más sencillo que resolver un problema de demasiadas partículas. Entonces, el principio de esta investigación y de este estudio radica en resolver esta ecuación número 2, la ecuación de Schrödinger de un electrón que es expresada en unidades atómicas es de esta forma, radica en resolver esta ecuación para la estructura cristalina de esta aleación ¿no? de arseniuro de fierro. Bueno, nosotros partimos de la idea ¿no? de que esta aleación ya adopta o ya tiene adoptada una estructura cristalina tipo blenda de zinc, característica principalmente de aleaciones semiconductoras.
En principio, esta ecuación, ¿no? De Schrödinger, que se muestra aquí, la ecuación número 2, ¿no? En este formalismo propuesto por Walter Kohn, que se conoce con el nombre de el formalismo del funcional, la teoría del funcional de la densidad, ¿no? Eh, Esta ecuación de Schrödinger debe resolverse en un potencial efectivo, ¿no? Con un potencial efectivo que en principio depende de la carga electrónica, ¿no? De la carga electrónica en la red. Además, este potencial debe contener toda la información acerca de las propiedades físicas del material y también de la red cristalina de la aleación. ¿No? En este modelo se plantea el potencial efectivo de esta forma que contiene tres términos. ¿No? El primero, pues ya había explicado, se debe al potencial debido a los núcleos, a los iones de la red, de los otros iones de la red. El segundo término es la contribución de los electrones a la red. El tercer término a la derecha, es la contribución del término de intercambio y correlación ¿no? de los electrones y de las funciones de onda ¿no? En este potencial. Es la contribución cuántica. Bien, para poder conocer este potencial se requiere conocer la densidad de carga electrónica de la red. Pero eso es algo difícil porque eh, este potencial, ¿no? En principio depende de una densidad de carga que también deseamos conocer y resolver en este problema. Entonces eso complica el cálculo, pero nosotros vamos a resolver esta dificultad, ¿no? A partir de la carga electrónica del átomo libre de la cual disponemos a través de este software libre, Atom.4 de JP Desclaus, ¿no? Y con ella vamos a plantear una densidad de carga para la red que voy a describir más adelante y que va a ser el punto de partida para poder determinar el potencial efectivo y resolver la ecuación de Schrödinger para conocer la estructura electrónica de esta aleación. Bien, aquí les muestro ¿no? La parte de la densidad de carga del átomo libre, tanto para el átomo de hierro como para el átomo de arsénico, ¿no? Y que es la densidad de carga que vamos a usar, ¿no? Para resolver, plantear primero la distribución de la carga en la red y luego resolver, hallar el potencial efectivo y con después resolver la ecuación de Schrödinger para finalmente ¿no? Construir una base de orbitales que exige el método LMTO y en esta base de orbitales podamos resolver la ecuación de Schrödinger y obtener la estructura electrónica de la ¿no? red cristalina. Los objetivos de la presente investigación, en principio, es conocer de manera general la estructura electrónica de la aleación, ¿no? Arsenuro de hierro, con esta red cristalina tipo blenda de zinc, y de ella, si es posible, poder evidenciar la existencia de una posible transición de fase que puede existir en este material si es el caso. Los objetivos específicos es calcular la estructura de las bandas de energía, la relación de dispersión para 8 casos, ¿no? De una pequeña fracción de la carga electrónica de valencia que va a residir en las regiones vacías de la red cristalina de esta aleación. Segundo, determinar la densidad de estados asociada a cada una de esta estructura de bandas de energía. Y tercero, finalmente, calcular la energía total asociada a cada una de las estructuras de bandas y densidad de estados de esta aleación previamente ya conocidas ¿no? En todo el trabajo y el proceso.
Bueno, aquí les voy a presentar la metodología del trabajo para ¿no? poder conocer y calcular la estructura electrónica de esta aleación. Empezamos considerando pues la estructura cristalina de la aleación FeS, ¿no? De arcenurio de hierro, de este tipo. Bueno, con esta estructura cristalina típica de ¿no? la red blenda de zinc, aquí vemos, tiene un parámetro de red cristalina de 5.58 Armstrong que hemos obtenido del artículo ¿no? publicado por Raman en 2006. Y, ok, como pueden ver ustedes, esta red cristalina no es compacta como otras redes cristalinas, tal como la BCC, ¿no? O la red FCC, que prácticamente todas las esferas llenan el espacio de la red cristalina. Aquí no, para los enlaces tetraédricos podemos ver que hay regiones de la red que técnicamente no cuentan con ¿no? Eh, átomos, son regiones vacías, por decirlo así, ¿no? Sin átomos. Eso claramente se puede ver aquí a lo largo de la diagonal. Por ejemplo, si podemos observar de aquí, tomando esta esfera atómica, ¿no? Esta esfera que está aquí, y seguimos la diagonal en esta dirección, y podemos ver que aquí no hay ocupación atómica. Lo mismo ocurre tomando este átomo de aquí, esta esfera de aquí, continuamos la diagonal y nos vamos hasta esta otro en el lado opuesto. En el lado opuesto vemos que no hay ocupación atómica. Entonces, eso ocurre en principio ¿no? en las 4 diagonales de esta red cristalina tipo blenda de zinc, lo que lo hace una estructura abierta, ¿no? No tan densamente empacada como en el caso de la estructura FCC o la estructura BCC. Bueno, la estructura FCC para los jóvenes que están asistiendo significa no eh, estructura cristalina de cara centrada, y la BCC significa estructura cristalina de cuerpo centrado. Ok, entonces vemos que esta estructura es abierta, y el método LMTO que vamos a usar para determinar la estructura electrónica requiere de que nosotros debamos de conocer la distribución de la carga electrónica en la red cristalina. Y el problema es que eso es lo que vamos a averiguar, ¿no? Y necesitamos partir de algo para poder resolver el problema, puesto que el potencial va a depender de esa distribución de carga. Bien, el método LMTO en principio es un método que aprovecha la simetría esférica, ¿no? La simetría esférica y la simetría de la red cristalina. ¿Ok? Este método está bien detallado en un libro publicado por ¿no? Hans L. Scriber. Bueno, este método requiere de que se conozca el potencial efectivo de la red cristalina, y este potencial pues depende de la distribución de la carga electrónica, que en principio no conocemos, para la red. ¿Ok? Sin embargo, eh, nosotros vamos a utilizar el modelo, bueno, el método LMTO para la celda unitaria de esta red, y en ella vamos a plantear la densidad de carga como partida, como punto inicial de partida para calcular el potencial efectivo, y a partir de ella resolver ¿no? la ecuación de Schrödinger, y con esto obtener pues lo que queremos, que es la estructura electrónica. Bueno, en principio debo decirles que el modelo LMTO
originalmente plantea que la red cristalina se llene con átomos todos de igual tamaño, ¿no? Y el problema es que cuando inicialmente se consideró esto, hacer cálculos de estructura electrónica, ¿no? Considerando a todos los átomos de la red cristalina de igual tamaño, no conduce a buenos resultados, no conduce a resultados que, ¿no? Eh, eh, y que sean comparables a resultados, ¿no? Con otros materiales. Por lo tanto, nos vimos en la obligación de salvar esta dificultad, ¿ok? Puesto que los átomos de diferente clase en realidad no son de igual tamaño y se tuvo que considerar este hecho para poder, ¿no? Plantear una red cristalina más realista y eso nos llevó a otra dificultad, el saber, en principio, qué tamaño deberían tener estas, ¿no? Esferas atómicas dentro de la red. Bien, aquí en la figura se muestra la celda unitaria de la red cristalina, blenda de zinc, ¿no? Ustedes pueden ver en la gráfica los vectores de base para esta red cristalina y estos vectores de base forman, en principio, los tres forman, como vemos, un paralelepípedo, ¿no? Y esta celda mínima, en principio, contiene, ¿no? Toda la diagonal de la red, como pueden ver, de esta esfera atómica, seguimos hacia la esfera atómica en el lado opuesto y esta eh, red cristalina, bueno, esta celda unitaria, en principio contiene a los átomos de diferente clase, uno que va a estar posicionado aquí, que lo vamos a considerar como un átomo de hierro o de fierro, el que le sigue al costado, ¿no? Se va a considerar un átomo de arsénico y a lo largo de la diagonal, en principio, ya les había dicho que está vacío, son regiones sin ocupación atómica, pero el modelo, el MTO, permite llenar estas regiones, ¿no? Con esferas vacías, ¿ok? Que van a ser llenadas con parte de la carga electrónica, con una parte de la carga electrónica, y vamos a plantear una densidad de carga electrónica de la red con parte de la carga electrónica de los electrones de valencia, ¿no? Y vamos a variar esa carga que se va a transferir a estas regiones, la vamos a ir variando con un parámetro que voy a describir más adelante. Bien, ustedes pueden ver entonces, al considerar esta celda unitaria, que es lo primero que tenemos que tratar aquí antes de poder tener el potencial efectivo y, ¿no? y poder construir la distribución de carga electrónica, tenemos que considerar el tamaño de los átomos, ¿no? Y ustedes podrán ver, en principio, como les dije, al considerar todos de igual tamaño, no me condujo a buenos resultados. Entonces, la otra opción fue considerar más realista el tamaño de los átomos y eso nos llevaba a una dificultad. Bien, es el hecho de que no debamos romper la simetría del cristal. Entonces, para no romper la simetría del cristal, ¿no? O sea, mantener la simetría de la estructura cristalina, lo que hicimos fue considerar que esta esfera atómica, esta esfera vacía, debe ser de igual tamaño que esta esfera que va a estar aquí posicionada a un cuarto de la diagonal de la red cristalina. Y la esfera vacía que va a estar centrada aquí en el centro de la diagonal, va a estar posicionada en el centro de la diagonal, deberá ser del tamaño necesario para mantener, ¿no? La densidad del material.
En otras palabras, ¿no? No debemos de romper las propiedades físicas de este material, pues esa es la idea, mantener las propiedades físicas del material y también la estructura cristalina en sí. Bueno, una vez que hemos salvado esta situación, empezamos calculando el radio de Big Size de cada átomo que va a contribuir a esta estructura cristalina y, y, en función del parámetro de la red de la estructura cristalina, nosotros le asignamos ¿no? el tamaño correspondiente, ¿no? Que no rompa, como dije, que no rompa ni la estructura cristalina, la simetría de la estructura cristalina, ni la densidad del material, que no cambie. Y eso nos conduce a radios atómicos para la esfera de fierro de este valor, para la esfera de arsénico, este valor en unidades atómicas, por supuesto, y el radio de las esferas vacías, que también están expresados en unidades atómicas, de estos valores. ¿Ok? Bien, como les dije, ¿no? Aunque en el dibujo, ¿no? Aparentemente las esferas atómicas que están aquí a un cuarto de la diagonal, esta y esta otra por simetría parecen pequeñas, ¿no? En realidad son un poquito más grandes, mientras que la que está aquí en este vértice y esta son más pequeñas. Es por el arreglo. Este dibujo lo hice para otra estructura, y la tenía para presentar y esa es la razón por la que estoy mostrando aquí. Bien, entonces estos radios de las esferas atómicas son necesarios para construir la distribución de la carga en esta celda unitaria, ¿no? De la red blenda de zinc y conociendo o planteando la densidad de carga en ella, a partir de ella ya recién podemos resolver, bueno, podemos calcular el potencial y con el potencial posteriormente calcular la estructura, resolver la ecuación de Schrödinger y conocer la estructura electrónica. Bien, una vez que ya conocemos el tamaño de las esferas atómicas en la celda unitaria, vamos a plantear una densidad de carga electrónica de la red, ¿no? De la siguiente manera. Para las esferas atómicas, ¿no? Que son de átomos de diferente clase, como hierro y arsénico, ¿no? Vamos a plantear una densidad de carga de este tipo, como se ve, dentro de la esfera atómica, vamos a mantener la densidad de carga del átomo libre, ¿ok? Como tal, pero, ¿no? Parte de la carga electrónica, ¿no? Que va más allá de las esferas atómicas, ¿no? Se va a redistribuir de manera uniforme y homogénea una parte dentro de la esfera atómica y otra parte se va a transferir a las regiones sin ocupación atómica. ¿Ok? Para la carga electrónica en las regiones sin ocupación atómica, que ahora se han considerado esferas vacías en estas, ¿no? La carga electrónica que va más allá de las esferas atómicas, ¿no? Se va a redistribuir en cada una de ellas de manera uniforme y homogénea, como se indica aquí. Y para poder, ¿no? Conocer esta carga electrónica que va a ir a estas regiones es que necesitamos el radio de las esferas que están indicados aquí. Bueno, la figura aquí muestra la carga electrónica de valencia para el átomo de arsénico, por ejemplo, uno de los que usamos ¿no? En este trabajo. Y bueno, esta es son los orbitales ¿no? 4s2 y 4p3 ¿no? de la carga de valencia del átomo de arsénico en su parte libre. Por supuesto, nosotros contamos en principio con la carga electrónica, la distribución de carga electrónica para el átomo libre de todo el átomo en sí, o sea, la carga total, en otras palabras, la conocemos a partir del programa Atom.4, que ya hablé de él al inicio, y
para entender este término que aparece aquí, ¿no? En la ecuación 5, este término que aparece aquí, para entender, nos vamos a ir a esta línea que define el radio de la esfera atómica para, ¿no? La esfera del átomo de arsénico corresponde aproximadamente para este valor de 2.7 casi de unidades atómicas, y podemos ver claramente que parte de la carga, ¿no? Parte de la carga de valencia va a estar fuera de esta esfera atómica que corresponde desde esta línea hacia acá. Y bien, entonces esta carga que está más allá del radio de las esferas atómicas, en el método LMTO se conoce como las colas de las funciones de onda, ¿ya? Y puede verse que, ¿no? Los orbitales S contribuyen con menos carga que los orbitales P. Aquí, para el átomo de arsénico, los orbitales ¿no? P tienen una mayor contribución a esta carga que en principio va a ser transferida a las regiones sin ocupación atómica de la red. Bien, tomamos en cuenta la carga que no está más allá para este átomo de arsénico, al igual que para el átomo de hierro, y esta se va a repartir de manera uniforme y homogénea sobre las regiones sin ocupación atómica. Pues, y de esa manera construimos la densidad de carga electrónica de la red cristalina para poder resolver o conocer el potencial efectivo, ¿no? Bien, el potencial efectivo que ya podemos calcular con esta densidad de carga, en principio contiene toda la información acerca de la red cristalina, información de la densidad del material de arseniuro de hierro. Por otro lado, considera la aproximación de intercambio y correlación de un gas homogéneo de electrones de spin polarizado, ¿no? Que está bien detallado por el artículo, ¿no? Por un artículo publicado por McLaren en 1999. Y como verán, este es el potencial que nosotros vamos a calcular para ¿no? Conocer, bueno, resolver la ecuación de Schrödinger y conocer la estructura electrónica. Bien, este potencial difiere un poco del que se había mostrado al inicio con el formalismo, el formalismo del funcional de la densidad propuesto por Walter Kohn. Y en qué difiere, está todo casi igual, difiere en este último término de aquí que aparece. Este último término es en principio el término que nosotros consideramos debido a que hemos planteado esferas atómicas a lo largo de las regiones vacías de la diagonal. Como hemos puesto esferas atómicas vacías que ahora van a poseer carga eléctrica uniformemente distribuida, estas también van a contribuir al potencial efectivo y, ¿no? Y esta es ese término que se va a incluir para ¿no? tener un potencial efectivo completo y poder formular la base ¿no? de orbitales LMTO que vamos a necesitar para poder calcular la estructura electrónica. Bueno, este último término, en principio, este es un potencial que ya lo habíamos utilizado antes para hacer el cálculo de la estructura electrónica de materiales semiconductores, ¿no? Como aluminio arsénico, como indio arsénico, y también otros que no menciono aquí, ya lo habíamos utilizado y con relativo éxito, con bastante éxito, al determinar la estructura electrónica. Entonces, en base a eso, es que nosotros en esta investigación pretendemos determinar la estructura electrónica de este semiconductor ferromagnético utilizando este potencial para ver si nos lleva a buenos resultados.
Aquí les muestro ¿no? Los resultados del cálculo del potencial efectivo, este potencial que les estoy mostrando, ¿no? Ya calculados con la distribución de la carga electrónica de la red ya considerada antes y como les expliqué, para el átomo de hierro, ¿no? Presentamos tres casos, tres de los 8 casos, y estos son los más importantes, por decirlo así, ¿no? Aunque nosotros hemos calculado el potencial para 8 casos diferentes de gamma. Gamma, en principio, es un parámetro que nos permite manejar cómo se transfiere la carga electrónica de las colas, ¿no? De, de, de las funciones de onda hacia la red y cuando gamma es cero, toda la carga electrónica más allá de las esferas atómicas está técnicamente redistribuida en las esferas vacías de las diagonales de la red cristalina. Y cuando gamma es 1, técnicamente toda esa carga regresa a su esfera atómica, ¿ok? Entonces aquí estoy presentando los casos más representativos de todo el estudio y muestro, ¿no? Un caso para gamma igual a 3. ¿Esto qué significa? Significa que este, 30% de la carga que está fuera de las esferas atómicas regresa a su propia esfera atómica y el 70% se redistribuye sobre las regiones sin ocupación atómica de la diagonal. Bueno, se podrá ver, ¿no? Para cada caso, ¿no? En algunas es mucho más bajo el potencial que en otros, ¿no? Eh, Igualmente, se calcula el potencial para todas las esferas consideradas en esta celda unitaria, pues, ¿ok? Porque vamos a necesitar esto para poder calcular ¿no? Los orbitales de base ¿no? de esta base LNTO que nos requiere. Bien, con estos, con estos potencial efectivo para la red cristalina, el método LMTO exige que se resuelva la parte radial de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Para conocer las ondas parciales, así lo llama el método, ¿ok? Y hay que resolver esta ecuación de Schrödinger que se presenta, pero es la parte radial. Y aquí ya se considera, ¿no? El término orbital ¿no? En este término, ¿no? La parte orbital de los electrones en este término. Bien, que por supuesto está asociado al momento angular. Ok. Bien, entonces el método exige que resolvamos esta ecuación tanto dentro de la esfera atómica y también fuera de la esfera atómica en las regiones intersticiales. Aquí N y L son los números cuánticos principal y orbital. Bueno, las soluciones halladas para esta ecuación nos permiten en principio ¿no? obtener los parámetros potenciales, ¿no? Que están definidos en el método LMTO y que son necesarios para formular la base de orbitales LMTO, ¿no? La que nos va a permitir en principio conocer la estructura electrónica. Bien, una vez que se calculan estos parámetros potenciales, ¿no? Ya se tiene la base de los orbitales, el MTO, y esto nos va a llevar a conocer la estructura electrónica. Estos parámetros potenciales, en principio, se van a calcular para cada uno de los casos ¿no? que se han considerado para la transferencia de la carga electrónica a las regiones de la diagonal sin ocupación atómica. Bueno, una vez que ya se conocen los parámetros potenciales, ¿no?
ya tenemos una base de orbitales LMTO y en esta base de orbitales LMTO planteamos la función de onda, ¿no? En una expansión, la cual nos va a permitir, ¿no? En principio, tratar el problema de la ecuación de Schrödinger de una ecuación diferencial en una matriz de este tipo. La matriz hamiltoniana que vamos a obtener y que se tiene que resolver, en nuestro caso resulta de 9 por 9 y esta será resuelta en el espacio de momento cristalino. En esta ecuación S representan las constantes de estructura que están tabuladas en el Varena Lecture. Eh, Bien, y nosotros vamos a diagonalizar esta matriz, esta hamiltoniana, ¿no? En las direcciones cristalográficas correspondientes para esta estructura. En principio, esta estructura de tipo zinc blenda o blenda de zinc, ¿ya? Se puede considerar como dos estructuras de tipo FCC, pero que están interpuestas una de otra. ¿No? Dos estructuras FCC que están interpuestas y están distanciadas a lo largo de un cuarto de la diagonal. Por lo que para la estructura cristalina blenda de zinc, ¿no? Vamos a hacer los cálculos de estructura electrónica en las direcciones cristalográficas similares a las de esta red FCC. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Las direcciones principales de simetría, que no voy a explicar en principio mucho sobre esto, pero pueden verse las direcciones principales de simetría, ¿no? Para el cálculo de estructura electrónica, la gamma X, gamma K, gamma L, que son en las que se van a hacer cálculos aquí en este trabajo. Por supuesto, la figura muestra la primera zona de Brion, pero los cálculos se hacen en la parte irreducible de la primera zona de Brion. El resultado de diagonalizar la matriz hamiltoniana es la de obtener y conocer la estructura de las bandas de energía que normalmente se conoce como relación de dispersión. Y a partir de ella se puede obtener también la densidad de estados ocupados de este material y esta aleación. Bien, finalmente, la energía del sistema cristalino es otro término o es otra magnitud que vamos a calcular en este trabajo. En este trabajo. Y bueno, en el modelo del formalismo del funcional de la densidad planteado por Walter Kohn, ¿no? Se consideran estos términos que están aquí, ¿ok? Y nosotros le agregamos este término adicional, eso es nuestra contribución a la energía del sistema, porque este término adicional de aquí considera la contribución de aquella parte, bueno, de aquella parte de las esferas vacías que ahora poseen carga eléctrica, la cual ha sido transferida a estas, ¿no? Bueno, la energía total entonces la vamos a calcular de esta manera y vamos a ver, ¿no? De qué información se obtiene de esta. Dicho esto, voy a mostrar ahora los resultados del cálculo en sí, ¿no? Para esta aleación. Bueno, nosotros empezamos calculando, bueno, diagonalizando la matriz hamiltoniana y con esto obtenemos la estructura electrónica y para gamma igual a cero, lo que significa el 100% de la carga más allá de las esferas atómicas, residiendo en las regiones sin ocupación atómica de la diagonal, muestran un perfil similar a la de los semiconductores, ¿no? Del grupo 3 y 4 de la tabla periódica. Ahora, cuando modificamos, variamos gamma, hay una redistribución de las bandas de energía y
se observa, ¿no? Una gran concentración de estados aquí en la parte baja de la banda ¿no? De la banda de valencia. Bueno, si seguimos variando la transferencia de carga, o sea, muy poca carga a las regiones vacías y la mayor parte regresando a su esfera atómica, muestra otra vez ¿no? Una gran concentración de bandas electrónicas ¿no? En esta parte de las bandas de valencia. Y finalmente, aquí tenemos los resultados para toda la carga que estaba más allá de las esferas atómicas residiendo en su propia esfera atómica. Y bueno, esa es la estructura electrónica obtenida. Eh, igualmente, hemos calculado la densidad de estados asociada a cada uno y para el primer caso, ¿ok? Obtenemos un perfil similar a lo que se obtiene para otros materiales semiconductores. Aquí, para este caso, se obtiene una brecha de energía entre el tope de la banda de valencia, ¿no? De los estados de valencia, que está de color verde aquí, y ¿no? El mínimo de la banda de conducción que está aquí en esta zona. Ahí obtenemos una brecha de energía del orden de 3.378 electron volt para esta ¿no? estructura electrónica de la aleación. Bien, para el caso de gamma igual a 0.3, este parámetro que nos permite transferir la carga, la estructura electrónica resulta, bueno, la densidad de estados asociado a la estructura electrónica ya calculada resulta de esta forma. Aquí puede verse, ¿no? La gran aglomeración de estados electrónicos, ¿no? Muy cerca del tope de la banda de valencia, ¿no? Muy cerca de ella. Hay una alta concentración. Nosotros en este trabajo también calculamos la energía de Fermi para poder saber dónde se ubica el tope de la banda de valencia y esta estructura presenta, como ven, dos picos o dos máximos en la densidad de estados. Igualmente, hemos hecho los cálculos para los otros casos de la transferencia de carga. Y bueno, estas están asociadas a cada una de ellas. Bueno, los casos más representativos ¿no? Son, en principio, para gamma igual a 0, para gamma igual a 3 y para gamma igual a 1. ¿Ok? Esos son los casos más representativos. En este trabajo, en principio, se ha hecho los cálculos para más casos, más valores de gamma, pero yo no quiero mostrar todos por el tiempo también de exposición, y he elegido estos. Esta estructura de la densidad de estados o estructura electrónica para gamma igual a 3, obtenida para gamma igual a 3, va a cobrar importancia ¿no? En la fase ferromagnética de esta aleación. Bueno, la estructura electrónica obtenida para el 100% de la carga fuera de su esfera atómica, bueno, el 100% de la cola, ¿no? De la cola, ¿ok? Distribuida en las regiones sin ocupación atómica de la diagonal, muestra ¿no? Esta estructura electrónica y de ella vamos a sacar los parámetros de estructura electrónica típicamente de una fase semiconductora para esta aleación. Nosotros calculamos la brecha para todos los puntos de simetría y obtenemos en principio una brecha indirecta entre ¿no? El tope de la banda de valencia que está aquí en este punto y el mínimo de la banda de conducción que está aquí en este punto, que corresponde al punto X. Y esta brecha obtenida por nosotros es de 0.248 Rydberg, que traducidos a electron volt
corresponde a 3.378 electron volt. ¿Ok? Esta brecha se obtiene de igual tanto para la estructura de bandas como para la densidad de estados. Y esta estructura electrónica presenta en principio una energía eh, este, eh, que no es mínima, pero los resultados del cálculo de la energía muestran que esta estructura electrónica es semiestable para esta ¿no? fase semiconductora de la aleación ferromagnética, de esta aleación de arseniuro de fierro. Pues. Bien, el otro caso es la estructura electrónica calculada ¿no? Para gamma igual a 0.3, ¿no? Lo que implica un 30% de la carga de la cola, ¿no? Residiendo en su propia esfera y el 70% distribuyéndose en las regiones sin ocupación atómica de la diagonal, donde hemos colocado las esferas vacías. Aquí puede observarse, yo hice la distinción porque en los cálculos se hace el cálculo de la estructura, bueno, el cálculo de la densidad de estados total, pero también se hacen cálculos de la densidad de estados parciales para los orbitales S, orbitales P y orbitales D. Bien, claramente aquí se puede ver que la mayor concentración de estados ¿no? en la densidad de estados se debe a la contribución de los orbitales D, mientras que los orbitales S, ¿no? La contribución de los orbitales S es pequeño, no es muy grande, y al igual que la de los orbitales P. Entonces, para esta estructura, ¿no? Para esta fase ferromagnética, por decir así, ¿no? de la ¿no? de esta aleación de fierro arsénico, son importantes los orbitales D, porque ellos determinan la característica en sí propiamente de fase ferromagnética de la aleación. Aquí, en esta estructura electrónica, se puede medir directamente de la densidad de estados una separación de máximos, de estos dos máximos, del orden de 354 milielectronvolt de energía, ¿no? Y esto está cerca de la banda, del tope de la banda de valencia, ¿no? Y cerca y próxima a la energía de Fermi, que define justamente la banda de valencia y la banda de conducción de la aleación en esta estructura electrónica. Pues. Este perfil, entonces, se asocia principalmente a una fase ferromagnética de la aleación que estamos estudiando. Y este perfil, en principio, está asociado con una energía total de la red que en principio es de mínimo valor. En otras palabras, esta estructura electrónica es la que minimiza la energía para las diferentes redistribuciones de la carga en la red cristalina. Aquí puede verse dónde se encuentra aproximadamente la energía de Fermi, casi coincidiendo con el pico ¿no? la densidad de estados. ¿Y por qué yo quiero hacer énfasis en esto? Porque en el artículo publicado por DAC, cuando LDAC, cuando habla del desdoblamiento de spin, ¿no? Lo que menciona es que este desdoblamiento de spin se mide ¿no? en la parte baja de las bandas y que corresponde justamente a esta zona, ¿no? A esta zona de alta concentración de bandas que se ha podido ver en la estructura de las bandas de energía. Bueno, de toda la estructura de bandas que se ha calculado, nosotros hemos extraído la brecha de energía prohibida, ¿no? Para cada una de las diferentes
valores de gamma o de transferencia de la carga de las colas a las regiones sin ocupación atómica y hemos obtenido estos valores y puede verse que aquí cuando el valor de gamma corresponde a 0,3, justamente ahí se pierde, ¿no? Todo el gap desaparece ¿no? Este material pasa de ser una fase semiestable, de semiconductor, a una fase ferromagnética propiamente. ¿Ok? Eh, para la fase puramente semiconductora, la cual se obtiene para gamma igual a cero, ¿no? Nosotros obtenemos la brecha de energía para cada uno de las direcciones de alta simetría de la red que están mostrados ahí. Bueno, y finalmente vamos a llegar a la energía total, ¿no? Los resultados de la energía total calculados aquí en este trabajo para esta red. Y la energía total que obtenemos tiene este perfil para los diferentes valores del parámetro gamma que nos permite, ¿no? Redistribuir la carga electrónica en la red cristalina, pues. Y puede verse aquí claramente que cuando gamma es cero tenemos una energía ¿no? de menos 17.57 Rydberg, pero que no es mínima. Para para un valor de gamma correspondiente a 0,1, la energía ¿no? Se acerca, sube un poquito más. Para el caso de 0,2, la energía total aumenta un poco más y eso es una muestra, esto es una muestra de que esta fase semiconductora es semiestable para esta, ¿no? Aleación de ferromagnético, esta aleación de arsenuro de hierro como un semiconductor ferromagnético. Si la carga ¿no? Varía un poco más y llegamos al caso de gamma 3, se puede observar que la energía es mínima y corresponde a menos 19.68 Rydberg, que es la energía ¿no? mínima para esta estructura, pero que corresponde a la fase ferromagnética y no semiconductora del material. También es la energía que está asociada pues a esos dos máximos en la densidad de estados y a esa aglomeración de orbitales, ¿no? En la parte baja de la estructura de bandas, en la parte baja de las bandas de valencia. Bien, para los otros casos la energía sube un poco más. Finalmente, y no aburrirlos mucho, concluyo que eh, bueno, la estructura electrónica obtenida para el 100% de la carga QR, ¿no? Este, que representa la carga que está fuera de las esferas atómicas distribuidas en las regiones vacías de la diagonal de la red, en las esferas vacías de la diagonal de la red, nos llevan a obtener una fase semiconductora propiamente una fase propiamente semiconductora, semiestable de esta aleación pues, de fierro arsénico, ¿no? De arsenuro de hierro, con un gap de 3.378 electron volt. Y con un perfil característico de los materiales semiconductores, por ejemplo, del grupo 3, 3 y 4, ¿no? De aleaciones de tipo, aleaciones semiconductoras de tipo 3 y 4 en la tabla periódica. Por otro lado, la estructura electrónica que se ha obtenido para ¿no? gamma igual a 0.3, lo que corresponde al 70% del valor de la carga QR, residiendo en las regiones, en las esferas vacías de la diagonal de la red, ¿no? Exhiben un gap nulo, o sea, lo que en principio hace que el material pase de ser, ¿no? Digamos,
semiconductor a una fase no de semiconductor, sino de ferromagnético propiamente, con un gran aporte de los orbitales D cerca del tope de la banda de valencia. Este perfil lo asociamos con la fase, ¿no? Propiamente ferromagnética de esta aleación, con la evidencia de estos dos máximos, pues separados por ese valor de 326 milielectronvolt, que en principio podría estar asociado pues a posibles desdoblamientos de spin para ¿no? Esta aleación, como ya lo ha evidenciado Duke en sus trabajos de investigación experimentales, por supuesto, pero claro, no con estos valores que yo obtengo aquí, ¿ok? Bien, y finalmente, este método, el MTO, en principio es una técnica teórica, pues, que se adapta muy bien para el estudio de las propiedades electrónicas de materiales y compuestos en general. Aquí muestro las referencias principales para el trabajo realizado y con eso termino. Muchas gracias, profesor Cabrera, por su presentación muy clara y muy didáctica. Eh, a continuación, vamos a dar, eh, vamos a hacer las preguntas de la red. Principalmente voy a comenzar con los miembros activos de la red. Para ello, me voy a ir a Argentina con la profesora Gabriela Grat de la Universidad Nacional de Córdoba para ver si tiene alguna consulta, Hola, pregunta, ¿qué tal? comentario. La Gabriela. Hola, eh, hola gente. Eh, Hola César, muy interesante, bastante complicado el método el LMTO, ¿no? Comparado con los otros DFT. Em, y bueno, mi pregunta es un poco si, porque no escuché, o a lo mejor se me perdió, ¿qué término, qué usás para la energía de correlación e intercambio? Si usás... Y, claro, bien, en principio, partiendo del método, este método, el MTO, para el cálculo de estructura electrónica, ¿no? Usa la teoría del funcional de la densidad, ¿no? Eh, y en ella se plantea una energía de intercambio y correlación de diferentes tipos. Es decir, permite usar diferentes tipos de aproximaciones. La que yo utilizo aquí en este trabajo es la de el término, la energía de intercambio y correlación de un gas homogéneo de electrones de spin polarizado, que ha sido publicado, bien descrito y detallado por McLaren en un artículo publicado en 1999. Y para aclarar algo más, aunque este método, el MTO, que yo presento aquí, que he usado para calcular, debo decir que en principio existe ya actualmente disponible este método en programas de código. Es decir, existen ya programas eh, códigos que permiten hacer estos cálculos y que están disponibles actualmente. Yo uso unos programas iniciales que los trajo el doctor Hans Novak a la Facultad de Ciencias Físicas en la década de los 90 y se hicieron algunas modificaciones a los programas para obtener y poder trabajar con estos, ¿no? Pero existe ya un programa estandarizado para el cálculo de estructuras electrónicas con el método LMTO. Sí. Sí, yo preguntaba en el sentido si es tipo LDA o tipo GGA, depende del LDA. LDA Sí, todo, claro. sí, sí. Eh, y, y bueno, y respecto a las comparaciones con otros métodos, porque entiendo que no hay experimentos de esto,
No, Pueden realizar sí, experimentos. lo que pasa es que cuando hice la presentación, dije que la motivación del trabajo fue por dos artículos publicados por L. Duc, ¿no? En la revista de investigación indicada, y hablaba de el uso de este material semiconductor ferromagnético, ¿no? Dos cosas, el uso en monocapas, ¿no? Y la medición de la magnetoresistencia gigante en ellas, en ese tipo de estructuras, y el uso de este material, este semiconductor ferromagnético. Y el otro artículo que me motivó fue que se haya medido, ¿no? Un desdoblamiento de spin de gran magnitud en la parte baja de las bandas de valencia. Entonces, yo en principio me he especializado más, o sea, tengo más experiencia trabajando con estructura electrónica de semiconductores del grupo 3 y 4 de la tabla periódica, y no propiamente con materiales ferromagnéticos. Entonces, pero el artículo me motivó a hacerlo, a conocer la estructura electrónica, principalmente porque se observaron estos efectos. Aunque yo no hago directamente, yo no mido estos efectos, porque yo me concentro en calcular, en determinar la estructura electrónica. Me pareció interesante saber cómo era la estructura electrónica para este tipo de material, aleación ferromagnética, ¿no? De acenuro de hierro. Básicamente eso. Entonces, el resultado de la estructura electrónica justamente muestra una alta concentración de estados electrónicos en la parte baja de la estructura de bandas y en la zona de valencia, y se debe principalmente a una alta concentración de orbitales D, ¿ok? Y se muestra esos dos máximos en la densidad de estados que yo, ¿no? Se observa ahí, y que he mencionado que podrían, ¿no? Dar la explicación a estos desdoblamientos de spins que ya se han medido. Aunque en este caso resulta mucho más grande el desdoblamiento, pues la diferencia entre dos picos resulta bastante grande, de 326 milielectronvolt, algo bastante grande comparado a lo que ha propuesto o ha evidenciado, por ejemplo, el EDUC, con un desdoblamiento de 31.7 a 50 milielectronvolt. Y yo pensaba más en el tema del gap, o sea, si eso no se Ah, puede medir ya. porque un estado metaestable, porque es metaestable la fase, y si no se puede corregir algo en los valores agregando el U, o sea, no sé Ah, si lo tiene en cuenta sí, el método, sí, esa ya. propuesta de McLaren. Claro, podríamos usar otros, ¿no? Otras aproximaciones, por ejemplo, para el término de intercambio y correlación, pero no lo hice, no lo hice. Como es un material nuevo, en realidad no encontré material para hacer comparaciones respecto del gap, pero sí el perfil de la estructura electrónica para la fase semiconductora, se comporta bastante bien, ¿no? Respecto de la estructura electrónica de semiconductores ya conocidos, eso sí. Claro, como el gap debe ser muy chiquito, a lo mejor, es como que hay que ser muy fino en el cálculo, por eso vos le pones todos estos detalles. Ujú. Bueno, muchas gracias. Ok, Gracias. Muy interesante. gracias. Gracias, Gabriela, por tu pregunta. A continuación, le vamos a dar la chance para preguntar al profesor Henry Moncada de la Universidad Nacional de San Marcos del Perú. Henry, ¿alguna Ah, consulta? no. ¿Qué tal, César? Excelente Hola, presentación. Javier. Vale, bueno, soy un experto en esto. Hablaste del programa Atom, ¿cierto? El Sí, programa que usaste.
Bueno, yo no soy experto en la estructura electrónica, pero mi pregunta va más con el sentido, ¿qué tan difícil es usar este programa, digamos, para enseñar, digamos, lo que tú haces a las futuras generaciones, de físicos, digamos, que quieran hacer algo en lo que tú haces en tu área, estructura electrónica y todo eso, todo ese rollo? Bueno, sí, yo uso el programa Atom.4, que es un software libre, pero uso uno de los que pude conseguir y todavía lo tengo en la década de los 90, pero este programa, en principio, ya no está disponible como tal, pero han aparecido otros códigos de programas que permiten obtener la densidad de carga electrónica de los átomos libres, pues, ¿no? Y que bien se puede mostrar a los jóvenes, ¿no? Y se puede presentar como parte de las clases y ver que eso está al alcance de ellos. Sí, sí. Este, sí, mi intención es esa, justamente, de que los jóvenes estudiantes que participan en mis clases de alguna vez, en algún momento, sepan de que eh, que eso lo que está en los libros, en la literatura básica, se puede calcular y mostrar, ¿no? Se puede mostrar que existe una distribución de carga para, ¿no?, los diferentes átomos que hay en la tabla periódica. Sí, bueno, eh, eh, creo que ahora tienen un costo los códigos que permiten conocer esto, pero el que yo uso es en principio un software libre, ya que está disponible y en principio se puede compartir para el que lo desea. Gracias. Mm, ok. Henry, gracias Henry. A continuación, le damos la palabra al profesor Augusto Moreira de la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. Sí. ¿Alguna pregunta, Augusto? Esperemos. Não, não, me sinto contemplado pela pergunta de Henrique. Obrigado. Ok, perfecto. No escuché bien la pregunta, por No, favor. no, es que más o menos lo que preguntó era la misma pregunta que tenía Henry. Entonces, Ah, ya. ya la Ok, contestamos. ok, muy bien. Entonces, a continuación, nos movemos a Bolivia con el profesor Edgar Cabrera de la Universidad Mayor de San Andrés. Edgar Cárdenas. Parece que ya no, parece que ya no está. Bueno, entonces le doy el pase al profesor Alfredo Talahuize de la Universidad de Nuevo León en México. Si tiene alguna pregunta. Sí, buenos días. Gracias por la presentación. Mi Eh, pregunta es, disculpa, Alfredo, ¿podrías encender tu cámara para interactuar de mejor forma? Esa, gracias. mi pregunta está relacionada con esta estructura que se parece mucho al arsenuro de galio, ¿verdad? Ujú, En términos de la cristalografía, es solamente sustituir posiciones unas por otras, en lugar de galio poner hierro. así es. Entonces, el método que usted utiliza, digo, el arsenuro de galio se hace. Es una de las prácticas que uno utiliza cuando enseña a los estudiantes. El arsenuro de galio no tienes problema para hacerlo con DFT. ¿Cuál sería la diferencia con el compuesto que usted tiene y por qué elegir un método como el que usted utilizó? Ya. Mm,
la última parte de la pregunta, pero intuí aproximadamente de qué se trata. Bueno, este, eh, el arsenuro de galio sí es un material semiconductor que en principio me ha servido también como, digamos, material de prueba para ver que el programa funciona, ¿no? Que el modelo funciona al momento de hacer cálculos de estructura electrónica y sobre todo medir, obtener la brecha de energía prohibida, ¿no? El gap. Y, y bueno, entonces, eso fue un punto de partida y yo después he aplicado el modelo que he presentado a otras aleaciones, a otros compuestos como aluminio arsénico, este, y después ya me atreví a hacer ¿no? Estudiar esta aleación de arsenuro de hierro, de fierro. Bueno, eh, en principio, en cuanto a la parte de estructura cristalina, no difieren de la del arsenuro de galio, no difieren. Las posiciones atómicas están determinadas para la estructura cristalina. Pero hay una diferencia porque la estructura electrónica resultante para esta aleación semiconductora ¿no? de arsenuro de fierro presenta en principio presenta una gran contribución de los orbitales D, ¿no? Para dar, digamos, vida a la fase ferromagnética, para darle importancia a la fase ferromagnética en esta estructura cristalina, ¿no? Adoptada. Mientras que en la estructura de tipo galio arsénico, los estados D, los orbitales D, no son tan preponderantes y se mantienen ¿no? en un semiconductor tipo clásico, por decir así. La estructura cristalina presenta el perfil típico de lo que se esperaría para otros materiales semiconductores. Entonces, básicamente yo veo la diferencia en eso, ¿no? En las contribuciones de los orbitales a, a la característica. Aunque en el trabajo que presento, para una mayor transferencia de carga electrónica de las colas, la carga de las colas, que en principio el método NTO llama a la carga que está más allá del tamaño de las esferas atómicas, redistribuidas en las regiones de la diagonal con esferas vacías, ¿no? Eh, en principio da una fase semiconductora, pero semiestable, que ¿no? Es semiestable, digo, por la forma en que tiene la curva de energía total respecto de la transferencia de carga electrónica, ¿no? Y acá nos muestra, esta curva de energía nos muestra que la fase ferromagnética es más estable frente a la fase semiconductora. Bueno, no, espero haber aclarado un poco su duda. Sí, porque cuando habla que elige tener esferas vacías con carga, es que uno está pensando como en defectos. Bueno, o sea, Ujú, yo nunca había escuchado del método, pero pues para mí sería interesante hacer una comparación directa de FT de este compuesto, porque como usted lo menciona, solamente habría que sustituir estos átomos de galio por los de hierro, hacer una relajación de la celda, ver cómo cambian los parámetros de red y ujú. calcular la estructura de bandas. Entonces, no lo sé. Sí es diferente porque el galio pues es capa cerrada, el hierro tiene un electrón de valencia, es capa abierta y tal vez eso también pues defina el comportamiento. Pero igual en DFT uno utiliza spin polarizado para estos casos, pero bueno, es interesante. Muchas gracias, doctor. Ok, de nada. Gracias por la pregunta. Gracias, Alfredo. Bueno, a continuación abro la palabra a todos los demás miembros. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, puede levantar la mano. ¿Algún miembro o
¿Alguna persona que aquí está conectado tiene alguna consulta para el profesor César Cabrera? Bueno, al parecer no. Yo voy a hacer algunas preguntas Sí. relacionadas principalmente por el tipo de base, porque, claro, este tipo de base es verdad que al final el FT principalmente se diferencia por el tipo de base que se usa, y la base que más domina en los cálculos ciertos periódicos son las ondas planas. Entonces aquí pude ver, o sea, la primera parte fue más bien como la optimización de las bases, ¿cierto? Para este compuesto, ¿no? Me da la impresión que con el método LMTO hay que optimizar la base para cada átomo. No es Ujú. universal como con ondas planas, ¿no? Ya, sí, bueno, em, cuando se usa una base de ondas planas, se requiere de un gran número de orbitales para poder representar mejor, ¿no? La función de onda y obtener buenos resultados. Claro, y además hay que hacer una optimización, ¿no? Bueno, es decir, lo que en alguna literatura se llama autoconsistencia, ¿no? Este, Así lo entiendo yo. Eh, en mi caso, o sea, en el modelo que yo utilizo, este, no utilizamos ondas planas, o sea, utilizamos un orbital de tipo LMTO que se tiene que construir, ¿no? En base a las soluciones de la parte radial de la ecuación de Schrödinger dentro de la esfera atómica y también fuera de ella en las zonas intersticiales, pero estas funciones de onda, esta función de onda de tipo LMTO debe en principio ser continua y también su primera derivada energética en el punto ¿no? El radio de la esfera atómica. ¿Ok? Entonces, debe ser continua. Y este hecho, o sea, esta condición nos permite calcular los llamados parámetros potenciales que se requieren para formular la función de onda LMTO, el orbital LMTO. Ahora, estos parámetros potenciales, en mi caso, se calculan de manera autoconsistente. O sea, son los parámetros potenciales los que me van a permitir definir la función de onda, los que se calculan de manera autoconsistente para formular la base y plantear la matriz hamiltoniana y resolver y para hallar la estructura electrónica, no tanto sobre cada átomo. Espero aclarar un poco la idea. Sí, no, lo que pasa es que se parece, es muy similar a cómo se optimizan las bases de funciones gaussianas. Ah, Se, sí, se ya. optimizan los exponentes, es bastante similar. Ahora un poco con la fase que estudió el arsenurio de hierro, hierro 3 más, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, el hierro 3 más normalmente adopta una configuración de alto spin, tiene 5 electrones desapareados. Entonces yo esperaría que cuando yo hago una densidad de estado con hierro, tenga la parte up, ¿cierto? La parte, sea los orbitales de lleno, y después la banda de conducción yo debería esperar, ¿cierto? Los orbitales de vacío. O sea, debería esperar una banda, ¿cierto? Down, abajo de la densidad de estado. Entonces, eso no lo vi, porque me pareció haber visto una densidad de estado que parecía más bien de un compuesto diamagnético que de un compuesto eh, ferro o paramagnético. Entonces eso me llamó la atención porque no estaba proyectada, solamente estaba proyectada la parte up de la densidad de estado, pero no había una proyección up-down. Ah, sí, 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 no, no lo hago, sí, correctamente. Sí, muestro, ajá, la, la app, sí, Porque así claro, es. o sea, en la down debería estar los orbitales de vacío los estados de vacío del hierro en la banda de Ujú. conducción. Ahora, supongo que tampoco en esta versión del programa no hay funcionales híbridos, porque los funcionales híbridos normalmente, no sé, HS06 o Betrellip ayudan con el tema del bandgap.
Eh, ya, y como parte de la metodología también, por ejemplo, cuando uno habla de un estado ferromagnético, porque el compuesto puede ser ferromagnético y puede ser semiconductor a la vez, no hay incompatibilidad entre la conductividad y el magnetismo. ajá, Entonces, claro, yo o lo que hubiese esperado es ver comparar, ¿cierto?, una configuración ferro con una configuración antiferro. Entonces, si la ferro es de más baja energía, uno dice, bueno, en la configuración de los hierros es ferromagnética. Si la configuración antiferro es de más baja energía, yo diría es una configuración antiferromagnética. Si la diferencia de energía entre la ferro y la antiferro es aproximadamente cero. Uno dice que un comportamiento paramagnético, eso más o menos es sí, bastante potente con el DFT, el DFT es bastante preciso en ese tipo de predicciones, a menos que el compuesto tenga una topología que, no sé, que hayan espines que sean no colineales y que no, y que, bueno, que haya, que dificulte, ¿cierto?, el poder calcular, ¿cierto?, o poner el ordenamiento de los momentos magnéticos. No sé si, porque si el cálculo fue hecho con polarización de spin, no, no sé si no, tú. no. Fueron sin polarización de spin. Ujú. No, sí, con con polarización de spin, sí, Ya en con el término polarización. de, ujú. Ya, entonces, si es con polarización de spin, ¿cuánto fue la densidad de spin? Porque la densidad de spin se asemeja mucho al momento magnético que debería tener el hierro. Es decir, si la densidad de spin es aproximadamente 5 más o menos eso es lo que después cuando miden el momento magnético por mediciones de magnética, más o menos es muy similar. Entonces, no sé si ¿cuánto fue el valor de la densidad de spin que te salió en el cálculo? Ah, no, 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 hice el cálculo para la densidad de spin, principalmente, hice cálculos de densidad de estados, ¿no? Em, para la estructura, pero no me centré, es decir, en determinar, propiedades de spin, Sí, lo que no, pasa es que la densidad de spin es más o menos la diferencia entre los números de electrones eh, up versus menos ujú, el número de electrones down. O sea que debería, en el caso si hay hierro 3 más, debería ser aproximadamente 5. Entonces yo lo ya, digo porque en muchos códigos, eso hay códigos sí, donde uno tiene que forzar esa solución porque si no dan artefactos y dan densidad de spin que no tienen sentido físico. sí. Ok, Entonces por no, eso no, para ser sincero, no lo verifiqué en ya, este cálculo, ya, bueno. sí. Entonces, Ujú. no sé si este método lo han probado para otros compuestos más sencillos, porque igual el arsenio es de hierro, pero magnético a la vez, no sé si algún otro No, compuesto. no, es que al inicio justamente se me pasó la idea de decir que yo recién estoy empezando a aplicar esto a materiales ferromagnéticos. Siempre Ya, lo he hecho para materiales semiconductores y diamagnéticos, no, eso, exacto, sí. no, no ferromagnéticos, correctamente. Entonces, recién estoy empezando, me inicié por el artículo que vi publicado y me pareció interesante que materiales semiconductores ferromagnéticos, ¿no? Existan y se estén utilizando. Entonces, eso fue la motivación para empezar a hacer este tipo de estudios, sí. Sí, entonces, claro, por ejemplo, el arsenurio de indio y de galio son isoestructurales en este caso con el de hierro, pero el hecho de que el arsenurio de hierro sea magnético se lo cambia todo y lo complica todo. O sea, es que, Ujú. bueno, pero bueno, es parte del aprendizaje. Espero que, no sé, con su grupo les vaya bien y obtengan ciertos los resultados que realmente desean obtener. Y bueno, yo supongo que esto es parte de un proyecto también, ¿cierto? De investigación, así que espero que les vaya bien con ese proyecto y bueno, felicitaciones ¿ya? Por el trabajo Gracias, y por darnos la presentación aquí en la red también, eso se agradece mucho. muchas Eh, gracias. a continuación, Jimena y Melvin, ¿hay preguntas por parte del público? Profesor Sergio, ¿cómo está? Y profesor también. No, no tenemos preguntas por parte de nuestras redes. Solo hablan de agradecimientos por la interesante charla al respecto de la parte, sobre todo teórica. Muchas gracias.
Perfecto. Entonces, a continuación le voy a pedir a todos los que están conectados que abran sus cámaras para despedir al profesor Cabrera. Y bueno, el profesor Cabrera, algunas palabras finales. Ok, sí, muchas gracias por la participación, por su atención, y esto me va a motivar a mejorar, ¿no? A mejorar el estudio y trabajar un poco en esta rama que es interesante. Agradezco a la red, ¿no? El haberme invitado, pues sobre todo a Luis, un amigo, haberme invitado para presentar este tipo de trabajos que vengo haciendo en la Universidad Nacional del Callao. Eso es todo. Listo. Ok, no tengo más Bueno, que decir. muchas gracias, César, por estar aquí con nosotros. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos, que estén bien. Nos Gracias. vemos el próximo sábado. Gracias, Hasta la César. próxima. Chao, Hasta hasta la sábado. Chao, chao, chao. Hasta Gracias, luego a chao, todos. chao.